Ser Podcast. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El juez Calama pospone la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional. Estaba previsto que fuera el 2 de junio, pero finalmente el interrogatorio será los días 17 y 18 de ese mismo mes. El magistrado acepta la petición de la defensa del expresidente, que solicitaba más tiempo para estudiar el extenso sumario y preparar las respuestas. Hasta entonces, en el Gobierno siguen defendiendo la presunción de inocencia del expresidente y reprochan al Partido Popular que hablen de él como si ya estuviera condenado. Lo hacía Félix Bolaños ayer en el Senado. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa. Gracias. En la Moncloa asumen lo complicado que va a ser esperar a la declaración del expresidente ante el juez, y más cuando, conforme pasan los días, vamos conociendo nuevos detalles de la investigación. Entre ellos que este asunto recayó primero en otro juez distinto a José Luis Calama, pero que tuvo que abstenerse por haber recibido asesoramiento legal de uno de los imputados, concretamente de Miguel Palomero, abogado de la trama, que ayudó a este magistrado a la venta de unas tierras. El sumario, por cierto, también revela que los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de Juanma Moreno Bonilla fueron clientes del entramado empresarial controlado por Julio Martínez, el amigo de Zapatero. Entre los dos ejecutivos abonaron un total de 192.000 euros. Pero más allá del horizonte judicial del expresidente, lo cierto es que este asunto ha abierto un debate en la política acerca de lo que debe hacer el Gobierno. El PNV, que fue el primero de los socios en hablar de un adelanto electoral, insiste en dar por agotada la legislatura. Maribel Vaquero. Que esta legislatura en estos momentos sí, no puede seguir como está. El Gobierno no tiene presupuestos, el Gobierno lleva 3 años sin presupuestos, el Gobierno está gobernando vía decreto y los diferentes casos judiciales que hay alrededor del Gobierno y alrededor del presidente, pues lo que están haciendo es que la crispación que hay en el Congreso sea cada vez mayor. Sin embargo, el ministro Óscar López descartaba ayer el fin de la legislatura. Este Gobierno está acostumbrado, entrenado, y lo hace bastante bien, gobernar en minoría. Lleva 8 años. Y en 8 años el balance es que hoy España es el país que más crece, el país que ha batido récord de empleo, que sigue subiendo salario mínimo, que sigue subiendo pensiones y sigue aprobando reformas. ¿Es fácil? No. ¿Merece la pena? Mucho. Pero los socialistas más críticos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez también creen que es el momento de convocar elecciones. A Felipe González se sumó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El líder autonómico pedía al Gobierno que plantee una cuestión de confianza o que convoque elecciones. No hacerlo, aseguraba, será todavía más perjudicial para el PSOE. En aquel momento, hace ya más de un año, y lo puedo repetir, dije que prolongar la agonía perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar. En el Partido Popular creen que la causa contra Zapatero todavía puede perjudicar más al PSOE, por ello descartan de momento tomar una iniciativa que trasladan a los socios. Alberto Núñez Feijóo mantiene su presión a esos partidos, intentando originar una respuesta que propicie la caída del Ejecutivo. Que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española. El actual presidente del PP apela a los socios, mientras que en las últimas horas otro expresidente del Gobierno y de ese partido aparece para repetir el mantra con el que trató de frenar la investidura de Pedro Sánchez en 2023. José María Aznar. Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos. Todo esto planearán la sesión de control al Gobierno que se celebra esta mañana en el Congreso y que estará también marcada por la ausencia de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno viaja a Roma para reunirse con el Papa antes de su visita a nuestro país. Sánchez confirmaba ayer que a pesar de su viaje, esta mañana responderá a los medios de comunicación desde la capital italiana. Hablaremos, mañana tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso, hablaré mañana.
Esto decía ayer en un viaje que ha coincidido con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a su mujer, a Begoña Gómez, para que declare el próximo 9 de junio en la audiencia preliminar. El instructor avisa en su resolución de que si no acude presencialmente será, dice, la fuerza pública quien la lleve al juzgado. Entre tanto, la otra imagen del día está en Doñana, porque los servicios de la Junta de Andalucía consiguieron estabilizar anoche el incendio que se declaró este domingo en el Parque Natural. Después de 3 días de trabajos, el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, mostraba cierto optimismo de cara a salvar una parte de la zona afectada por las llamas. Los bomberos forestales desplegados aún siguen trabajando ya en lo que esperamos sea pronto el control del incendio. Una primera estimación, desde luego, nos lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado. Y además, un apunte del exterior: el Ministerio de Salud del Líbano ha informado de que los bombardeos israelíes de este martes han dejado al menos 31 personas muertas. Es el día más letal desde que entró en vigor la tregua. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Los avisos por calor se juntan con los de tormentas en buena parte del norte peninsular. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, y es que hoy entramos en un nuevo escenario de esta entrada tan cálida. Si hasta ahora hemos tenido temperaturas propias de cualquier día de verano caluroso, a partir de hoy en gran parte del país ya tendremos temperaturas propias de la canícula, que es ese momento del año que se considera el más cálido. Eso se traducirá en máximas alrededor de los 35 grados en prácticamente todo el interior de la península, pero también en Canarias, superando los 35 en el Valle del Ebro, con facilidad hasta 37-38 grados en el interior de Vizcaya, y las temperaturas más altas en Las Vegas del Segura, hoy en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura, con máximas de hasta 39 grados. Y con este calor pues se van a activar estas tormentas, que serán muy locales, pero cuidado, porque donde descarguen, sobre todo al norte de Castilla y León, interior de Galicia y en Asturias, irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Y en deportes, la primera final de la historia del Rayo comparte portadas esta mañana con el adiós de Alexa Putellas al Barça. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángeles, que ayer confirmaba los rumores de las últimas semanas. En un vídeo publicado por ella misma, Alexia Putellas se marcha del Barça después de 14 temporades. Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Fútbol Club Barcelona. Decía Alexia, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores, con una exigencia y obsesión diaria por buscar la mejora constante durante 14 años. Por eso os tengo que decir que este miércoles será mi último partido como jugadora del Barça. Entre otros títulos, se marcha con 10 ligas, 10 Copas de la Reina y 4 Champions. Y esta noche, desde las 9, la final de la Conference. Crystal Palace Rayo Vallecano y Íñigo Pérez, entrenador. Más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro en diferencias de presupuesto, creo que debemos representar muy bien lo que es el barrio de Vallecas. Con eso y mantener nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado. El partido desde las 8:30 de la tarde en Carrusel Deportivo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tiren la copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de vino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. ¿Seguimos con el juego? Claro. Tienes que adivinar, claro, quién ha puesto la vale, canción. porque esto podría elegirlo cualquiera de este equipo. Bueno, ya, pues de ahí radica la dificultad. Nadie dijo que iba a ser fácil. Ya, pero ayer recuerda que tienes dos opciones. Me lo pusisteis muy fácil. Bueno, tienes dos opciones. Igual soy otra vez, ¿eh? No se puede repetir. Ah, vale. Del hemorrap, ¿no? Bueno, esto se lo acaba de inventar ahora, sí, como todas las reglas de por darte alguna facilidad. Vale. O sea, Ángel, tú no eres. Exacto. Vale. Pues voy a decir Isabel. No. Uf. ¿Te queda una? Aunque me lo sé. Irene. No. Pero, Y ahora... yo hubiera dicho Sergio, de entrada. Pues no, me está molestando mucho la frase. Lo he pensado también, Nacho. Lo he pensado también. Pero es que el canca podía ser de cualquiera. Pero fíjate que pensaba que era una pista. Porque, bueno, el canca, que es amigo del programa, sí, y lo conocimos en un bolo en Sevilla, en un maravilloso bolo en el patio de Sevilla.
Y he pensado, digo, a lo mejor relacionas sí, lo he pensado ese también. viaje donde íbamos con dudas. Bueno, había gente que tenía dudas del programa, ¿no? Yelamo, que nos está escuchando, tenía dudas. Era prácticamente desconocido el Kanka. Era desconocido, sí. Y había algunas dudas con él. Nosotros estábamos seguros por lo que habíamos escuchado. Esta era una de las canciones que nos hizo decidir apostar por él aquel día en el programa. Y he dicho, a lo mejor así, Ángels. Pero como solo me dais 2 oportunidades, a lo mejor la tercera hubiera dicho que eras tú. Ya, claro. Sí. No vamos a estar toda la mañana esperando a que aciertes. Bueno, puedo decir todos los nombres y ya está. Pero que conste que he dicho que esta era difícil, porque es verdad, sí que es cierto lo que dice Nacho, de la pista, pero era complicado. Fíjate que yo quería ayudar y al final lo he complicado más. Vale. Llevas de momento 2 aciertos, 1 derrota. Vaya. No, solo un acierto y 1 derrota. No, el lunes la puse yo y no, pero la adivinó bien, no la primera. 2 aciertos y 1 derrota. Pero el lunes ya jugábamos a esto. Sí, fue el día que estrenamos el concurso. Sí. No, pero no me lo preguntasteis. Yo el lunes te señalé sin que me preguntarais nada. Te dije, esto es cosa tuya, ¿no? No, pero sí yo pregunto. No, acertaste antes de que existiese el programa. Sí. Exacto. No, nació en ese momento. Cuidado el bar que está pidiendo que él dice cosas. No se te oye. No se te oye. Claro. A ver. No funciona el bar. Que no. Preparado. Que no. Esto es lo está dándome la razón. Es lo que estoy diciendo yo. No, es lo que está diciendo Sastre. Eso Sastre es. ya te dijo, porque tú pusiste la música de quién es, tal, y te dijo, Sastre, vamos a hacer un concurso de de quién es. Y dijiste, tú es tuya. Y ganaste. Pero ya, si te estoy dando la victoria, te estoy. Vale. Bueno. Pero no me estás dando la razón. Y yo, más que la victoria, quiero que me des la razón. Que vamos 800 años juntos y tendrían que pasar muchas cosas para que te dieran la razón en algo. Venga, vamos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. 3 semanas quedan todavía por delante en las que pedazos del larguísimo sumario del caso Plus Ultra irán tomando la conversación antes de que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones acerca de todo ese contenido. Ese es el tiempo que resta ahora para que comparezca ante el juez Calama, que ayer aceptó dar 15 días más a la defensa para estudiar a fondo la documentación y preparar el interrogatorio. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La última vez que escuchamos a Zapatero fue en el vídeo que él mismo grabó el día en que se conoció su imputación, el pasado 19 de mayo. En él negaba cualquier gestión en favor de Plus Ultra y haber cometido tráfico de influencias. Ahora tiene muchos más detalles a los que responder. El juez ha marcado 2 días para la declaración del expresidente, 17 y 18 de junio, por si el interrogatorio se alarga. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El juez Calama ha concedido 15 días más a Zapatero para que prepare su defensa, una decisión que ha adoptado atendiendo a las razones de su abogado. El letrado solicitó que se le concediera un tiempo prudencial para poder revisar los miles de folios que contiene el sumario y a los que no tuvo acceso hasta este lunes por la tarde. Todo, decía en su escrito, con el objetivo de salvaguardar los derechos de su cliente. El magistrado, de oficio, ha cambiado la citación y ha habilitado además 2 fechas consecutivas, el 17 y el 18 de junio desde las 9 de la mañana, por si la declaración se extiende varias horas. Fuentes del entorno del expresidente explican que su intención es rebatir cada una de las imputaciones y justificar uno por uno los pagos que recibió de la consultora que está en el centro de la causa. Hay muchos aspectos del sumario que vamos rescatando poco a poco al ir estudiando las miles de páginas que lo componen. Desde ayer les contamos que organismos dependientes de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Madrid también fueron clientes del entramado de Julio Martínez. Según uno de los informes, Madrid pagó casi 180.000 euros al amigo de Zapatero y Andalucía 62.000. Publica hoy el diario El País que era habitual que las empresas rescatadas en la pandemia por la SEPI supieran de antemano que les iban a dar el préstamo. Uno de los indicios del juez para apuntar al tráfico de influencias es que la trama de Plus Ultra celebró el rescate antes de que se hiciera público. Eso mostraban las fotos de Julio Martínez celebrándolo con ostras y champán. Pero según la información del País, era frecuente que las compañías supieran de antemano que iban a recibir el rescate. Dice un técnico que es lógico que en un asunto así, con asesores de las dos partes, el beneficiario conociera el estado de la tramitación del expediente. Dentro de la trama estaba también supuestamente el abogado Miguel Palomero. A él le encargaron los responsables de Plus Ultra que intentara cortar la investigación y se comprometió a hacerlo presuntamente a cambio de dinero, a tratar bien, dijo, a la policía y a los investigadores. El hecho es que en un principio la causa no iba a instruirla el juez Calama, sino otro magistrado, Ismael Moreno, pero este se abstuvo porque conocía al abogado, a Palomero, por haberle pedido asesoramiento. Hizo en principio lo que debía hacer, que es apartarse de la causa para no contaminarla. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tuvo que abstenerse porque el juez Ismael Moreno mantuvo una relación profesional puntual con este investigado.
el abogado Miguel Palomero, una figura clave dentro de la trama porque en su despacho la UDEF encontró un disco duro crucial según Anticorrupción que les permitió descubrir una supuesta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de Venezuela. En cuanto al caso Plus Ultra llegó a su juzgado, al magistrado Ismael Moreno no le quedó más remedio que apartarse. Comunicó a la Sala de lo Penal que no podía asumir la causa porque había pedido asesoramiento a este abogado para vender unas tierras propiedad de sus hijos. En el auto que él mismo firma argumenta que se abstuvo de la causa para garantizar el derecho de independencia y excluir toda sombra de parcialidad. Lo cierto es que Miguel Palomero no es un investigado más. Este abogado precisamente fue quien recibió el encargo de Plus Ultra de cortar la investigación. Él mismo aseguró en las comunicaciones intervenidas por la policía que la fiscal jefe era su amiga y mostró su voluntad de cuidar a jueces y policías previo pago de 50.000 euros, según detalló la UDEF. Este goteo de novedades de mayor o menor calado va a seguir, decíamos, y eso significa que la estrategia del PSOE y del Gobierno queda congelada 2 semanas más hasta saber qué dice Zapatero al juez. Esta mañana en su visita al Vaticano, será la primera vez que Pedro Sánchez se enfrente a las preguntas de los periodistas desde que estalló el caso, así que sabremos algo más acerca de si siguen la defensa cerrada que escenificó en el Congreso. De momento, el Gobierno y el PSOE insisten en que el rescate de Plus Ultra fue totalmente limpio y sujeto a criterios técnicos. Ana Fernández Vila, buenos días. El Gobierno se esforzó ayer en reafirmar que no hubo nada irregular en el rescate a Plus Ultra, un rescate que fue auditado, avalado por multitud de instituciones, por la justicia, incluso dijo el Masaiz. Siempre respetando el marco regulador establecido y además procedimientos y se miraron con lupa. El Gobierno defiende que el rescate ya se revisó en su día y se escuda en el respeto a la justicia para no valorar los detalles del sumario ni tampoco la petición de Zapatero de aplazar su declaración que le ha concedido el juez. Ahora los socialistas tendrán que esperar aún más a escuchar sus explicaciones, pero defienden que el apoyo no se lo van a retirar. Lo confirmaba la portavoz del Gobierno y también el ministro Óscar López. Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo no tiene previsto tampoco alterar su hoja de ruta ni adelantar elecciones a pesar de la presión de los socios que atribuyen a su necesidad de marcar posición ante la cercanía de las municipales y autonómicas. Entre tanto, el PP también congela su propia estrategia, sigue descartando la moción de censura y deja la presión sobre los socios del Gobierno. Ayer, en la ofensiva del Partido Popular, reapareció José María Aznar, que en un primer momento, el primer día, evitó valorar la imputación de Zapatero. Reapareció Aznar para renovar su "el que pueda hacer, que haga". Dice el expresidente que actuar es cuestión de responsabilidad. Julia Molina, buenos días. Buenos días. El PP aprovecha el portazo de los socios a la moción de censura para recrudecer la ofensiva contra ellos. Ayer Feijóo los acusaba de sostener al gobierno más corrupto de la democracia. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española. Génova descarta una ronda de contactos con los grupos porque están convencidos de que con esta ofensiva consiguen un efecto doble: desgastar al gobierno y desgastar a los partidos que apoyaron su investidura. Por eso no creen necesario hacer nada más, pese a que Aznar vuelve a pedir actuar con su polémico lema. Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, actuar. El expresidente retoma el quien pueda hacer que haga, mientras en su partido la directriz es mantener la calma para no meter la pata en un momento en el que el viento va a su favor. Todos esperan más novedades que puedan cambiar el fondo del asunto, pero se van asentando posiciones críticas con el Gobierno que cada vez comparten también más sus socios. El PNV dio señales importantes hace ya unos días cuando dio por muerta la legislatura, y ese es el análisis que hacen también otros como Podemos o Junts. Lo que pasa es que ante la amenaza de un PP con Vox, ninguno cree que intervenir para acabar con el Gobierno sea mejor opción que esta de una legislatura muerta. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Poco a poco los socios llegan a un punto en común sobre el diagnóstico de esta legislatura que dicen está más muerta que viva. Una situación agravada tras la imputación de Zapatero. Coinciden en este análisis Maribel Vaquero del PNV. El Partido Nacionalista Vasco considera que esta legislatura en estos momentos sí, no puede seguir como está. Yone Belarra de Podemos. Desde nuestro punto de vista, la legislatura ya
estaba muerta antes del caso de Zapatero. I Mònica Sales, de Junts. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas. Y a la vez, estos mismos socios no plantean por ahora dar más pasos. El PNV ya ha pedido elecciones anticipadas y por eso Rufián advierte. Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV. Pero ni el PP está dispuesto a plantear una moción ni el PNV a apoyarla. Para Junts, este debate no está encima de la mesa. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. De ahí que ayer otro socio como Sumar intentase cambiar el paso, separarse de la figura de Zapatero y confiar en gobernar hasta el 27. Una de las señales de esta fase de recrudecimiento de las relaciones en el Congreso es el bloqueo de la ley para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. PNV y Junts la rechazan porque dicen invade competencias autonómicas y el PP, que gobierna en Galicia, donde ha aprobado una norma muy similar, no apoya de momento la iniciativa. El Ministerio de Consumo quería aprobar esta normativa que proponía también regular la publicidad de alimentos no saludables. Marina Fernández. El Congreso ni siquiera va a tramitar y enmendar la ley de Sumar. Si se puede restringir el acceso al porno, al alcohol y al tabaco, también se puede restringir la publicidad de comida basura a menores. El no del PNV ha sido rotundo. Ni necesaria, ni idónea, ni proporcional a lo que se pretende. Ambigua e invasiva, ha dicho Junts. También en contra, inmejorable han coincidido Esquerra e incluso el PSOE, que sí han apostado por tramitarla. Volverán a ponerse exclusivamente al lado de la industria y de sus propios intereses partidistas. Pronosticando el rechazo del PP, que se ha guardado el sentido de su voto, de su no, hasta el final de la sesión. Nosotros proponemos bajar el IVA de alimentos frescos y de conservas. Y que ha propuesto rebajas de impuestos como alternativa a todos los puntos de la ley, menos uno, la prohibición de bebidas energéticas para menores, que han rechazado en el Congreso y que, sin embargo, en Galicia, donde gobiernan, ya está en vigor. El juez Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez y a los otros dos acusados el próximo 9 de junio. En su escrito advierte en letras mayúsculas que si la mujer del presidente del gobierno no se presenta, si envía a sus abogados, él enviará a la fuerza pública para obligarla a comparecer. En mayúsculas lo escribe. El gobierno se queja de que una vez más Peinado hace coincidir sus autos con los viajes oficiales de Sánchez al extranjero, como ocurrió cuando fue a Brasil o a la India, entre otros. Pedro Jiménez. Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de la ley del jurado el próximo 9 de junio, en pleno viaje del Papa a España. Los acusados, como los llama ya Peinado, deberán acudir presencialmente o, de lo contrario, advierte que será la fuerza pública la que les conduzca al juzgado. El juez da por cerrada la investigación y atribuye a los tres encausados los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, malversación y corrupción en los negocios. Delitos que, según el juez, acarrean penas graves de prisión y, por eso, usando los mismos argumentos que usó el Supremo para enviar a prisión provisional al exministro Ábalos y a Koldo García, adelanta que convocará una vistilla para que las acusaciones ultra puedan pedir medidas cautelares y conjurar el riesgo de fuga. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La jueza de Catarroja ha vuelto a citar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Quiere interrogarlo de nuevo después de saber que la alcaldesa de Torrent le avisó el día de la Dana de que uno de los barrancos que alimenta el pollo se desbordaba. Es decir, después de saber que tenía información sobre el peligro de inundación. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La citación se produce después de la declaración este lunes de la alcaldesa de Torrent en el juzgado, asegurando que sobre las 6 de la tarde llamó al dirigente popular que estaba en el CECOPI para advertirle de que el barranco de la Horteta, que es tributario de la Rambla del Pollo, estaba en una situación extraordinaria. Ha aportado también el registro de llamadas. Mompó declaró como testigo en julio del año pasado durante 7 horas. Sin embargo, no dijo nada de esa llamada. Afirmó entonces que no pudo tener información del barranco del Pollo hasta las 7 de la tarde y que sabían que en Utiel se estaban realizando rescates. También negó que hablara con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el mensaje S-Alert antes de su envío a los ciudadanos a las 20 de la tarde y 11 minutos. Fuera de España, no hace ni 2 años que Joe Biden retiró su candidatura entre señalamientos de mala salud y ahora la que está en cuestión es la salud de Donald Trump, que por cierto se burlaba de Biden y le llamaba Joe el dormido por su deterioro cognitivo. Se han ido viralizando imágenes de Trump maquillando moratones en sus manos de origen desconocido y se ha abierto un debate acerca de su salud cuando está a punto de cumplir 80 años y entre decisiones erráticas. Ayer pasó un nuevo examen
examen médico. Dice Trump que todo fue perfecto, aunque no ha revelado ningún detalle de ese procedimiento. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Es la cuarta vez que visita al médico en lo que lleva de mandato y esta frecuencia vuelve a poner a su salud en el punto de mira. Y es que a 2 semanas de cumplir 80 años son frecuentes, por ejemplo, sus hematomas en las manos que se intenta tapar con maquillaje. Su jefa de prensa los atribuye a su frenética actividad con constantes apretones de mano y los causa una insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y común entre gente mayor. A veces se le ha visto a punto de dormirse en eventos y reuniones y hace unos meses se sometió a una resonancia magnética. Resonancia que, según Trump, salió perfecta y también bordó el test cognitivo. El presidente, sin embargo, no ha revelado a qué tipo de pruebas se ha sometido esta vez. La ley tampoco le obliga a hacerlo, pero a pocos meses de las legislativas se empeña en proyectar fortaleza. Y es que, según una encuesta reciente, más de la mitad de los ciudadanos creen que Trump no tiene la agudeza mental necesaria para presidir el país. En Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha visitado Lituania en plena crisis de seguridad por la incursión en este y otros países bálticos de drones rusos. Von der Leyen asegura que no son incidentes aislados, sino una estrategia de Rusia para desestabilizar las sociedades democráticas. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. La visita de la presidenta se produce en un momento en el que tanto el contingente de la OTAN como los ejércitos de los países bálticos continúan en alerta por la incursión en su espacio aéreo de las últimas semanas. Una estrategia del Kremlin para desestabilizar el flanco oriental y a toda la Unión Europea. Decía ayer la presidenta von der Leyen que ha propuesto una evaluación junto a la Alianza Atlántica de las lagunas que existen en la defensa del espacio aéreo oriental. La presidenta quiere avanzar en ese muro de drones propuesto hace meses, pero no ha anunciado ni avances ni más dinero, solo el que ya estaba encima de la mesa, como los 12.000 millones en préstamos para defensa a los países bálticos. Y preguntada sobre negociaciones con Rusia, no ha querido dar nombres de un posible mediador europeo y recuerda que Putin no tiene una verdadera voluntad para negociar la paz con Ucrania. Un juez de Reino Unido ha evitado enviar a un centro de menores a un adolescente que violó a 2 menores. En su lugar ha dictado una orden de rehabilitación juvenil. El juez argumenta que los 3 condenados sufren dificultades cognitivas y que el sistema debe priorizar la rehabilitación en estos casos. Los 3 tienen entre 14 y 15 años. La decisión ha generado polémica en el país y el gobierno dice que la recurrirá. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La presión de los familiares de las víctimas ha llevado al primer ministro Keir Starmer a remitir el caso al Tribunal de Apelación a través del fiscal general. Es algo que me preocupa como político y también como padre. Hay preguntas sin respuesta en esta sentencia y su revisión es claramente la mejor opción, ha asegurado el primer ministro. El juez dictó hace apenas unos días una orden de rehabilitación juvenil para los 3 adolescentes de entre 14 y 15 años que violaron a 2 menores en 2024 y en 2025 mientras lo grababan en vídeo, unos abusos que posteriormente compartieron en Internet. En la sentencia, el magistrado justificó su decisión de no enviarlos a un centro de menores debido a sus bajas capacidades intelectuales y para evitar, dice, criminalizarles de forma innecesaria. La decisión de revisar esta sentencia ha dado esperanza ahora a las víctimas y a sus familiares que confían en que se aplique un castigo más severo contra ellos. Y de nuevo, en España, el Gobierno ha aprobado la nueva ley de inteligencia artificial que adapta la normativa europea. Ordena actuar para frenar los llamados deepfakes sexuales, la creación de contenido pornográfico falso, poniendo la cara de una persona a un cuerpo que no es el suyo. Las multas por incumplimiento llegarán hasta los 35 millones de euros. También será obligatoria la supervisión humana de los modelos, la transparencia de los algoritmos y la responsabilidad de los directivos en la protección de los menores. Es una información de Javi Díaz. Es una ley que llega a España como espejo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y que trata, en la medida de lo posible, de humanizar la inteligencia artificial. Óscar López, ministro de Transformación Digital. Esta ley responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial. Ponen barreras a la utilización de la IA en temas como la clasificación biométrica, la puntuación social, la vigilancia predictiva o el reconocimiento de emociones, todas prohibiciones recogidas en el reglamento europeo. Eso sí, han introducido 2 más. Una es que las herramientas de inteligencia artificial permitan hacer deepfakes sexuales y la otra es que permitan hacer pornografía infantil. El incumplimiento de esta nueva ley supondrá multas que oscilan entre los 6.000 euros en los casos leves y los 35 millones en los casos más graves. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Empieza el miércoles con subidas de las temperaturas en el tercio norte y en Extremadura. Las más altas se esperan en Euskadi, donde se van a alcanzar los 38 grados. De hecho, la EMET ha activado el aviso naranja por calor. Además, atentos de nuevo a las tormentas en el este de Galicia, el norte de León y en Asturias. En Huelva se esperan temperaturas máximas de 30 grados. Ahí en Doñana, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía ha dado por estabilizado el fuego tras afectar a más de 300 hectáreas. Huelva, Santiago González, buenos días. Buenos días. Es sin duda la mejor noticia que podíamos escuchar a última hora de la noche de ayer. El Plan Infoca daba por estabilizado a las 10:15 en concreto ese incendio forestal surgido además en pleno corazón del Parque Nacional el domingo. Efectivos del Infoca han seguido ahora trabajando toda la noche en las tareas de extinción hasta alcanzar su control. La superficie afectada de momento hasta la noche del lunes alcanzaba las 400 hectáreas, pero pese a ello el consejero de Presidencia, Antonio Seaz, en funciones, confía en que no todo se haya quemado. Hay islas dentro del perímetro que no han ardido. Una primera estimación desde luego nos lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado. El Consejo de Participación del Parque y la Estación Biológica de Doñana han expresado su preocupación al verse afectadas. Un enclave de valor ecológico, dicen, incalculable, una de las zonas más protegidas del Parque Nacional. El juez Calama pospone la declaración del expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional hasta los días 17 y 18 de junio. El magistrado ha tomado la decisión después de que lo solicitara su abogado Ángel Villascusa. Buenos días. Buenos días. 2 semanas más ha dado el magistrado al expresidente, que lo había solicitado a través de su letrado. Calama señala en un auto que lo acepta dada a la extensión de la causa. Esta prórroga clave para que Zapatero prepare su defensa afecta al gobierno de Sánchez y al PSOE porque se seguirá hablando del caso durante más tiempo. Ayer en la sesión de control al Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó al PP de condenarle antes de que haya sentencia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa. Gracias. En el Partido Popular prácticamente se frotan las manos. Consideran que las informaciones sobre la trama les benefician también porque dejan a los socios que siguen respaldando de momento al gobierno muy tocados. Esto decía Alberto Núñez Feijóo. Que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. Hoy se verá en la sesión de control al gobierno. Algunos socios como el PNV o Podemos ya sostienen que es mejor acabar la legislatura, aunque ninguno de ellos está dispuesto a apoyar una moción de censura. Escuchamos a Ione Belarra de Podemos, a Gabriel Rufián de Esquerra y a Maribel Vaquero del PNV. La legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero. Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV. El Partido Nacionalista Vasco considera que esta legislatura en estos momentos no puede seguir como está. Sánchez no estará hoy en el Congreso, está de viaje en Roma, donde ayer quiso reforzar su imagen internacional en un acto de la FAO. Y ocurre en muchos escenarios bélicos, desde luego en Gaza, donde algunos pretenden ganar una guerra sometiendo a ese pueblo a la inanición. Son, por cierto, los mismos que la semana pasada humillaron, vejaron y maltrataron a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria. El presidente no quiso hablar del caso Zapatero y se ha emplazado a una rueda de prensa hoy a las 11 tras una audiencia con el Papa León XIV antes de la visita del pontífice a España. También del exterior, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra siguen sin avances. Irán condenó ayer el ataque estadounidense contra embarcaciones en el estrecho de Hormuz y volvió a insistir en que el fin del conflicto tiene que extenderse al Líbano. Y precisamente en el sur de ese país, el Ministerio de Salud libanés ha denunciado que 31 personas han sido asesinadas este martes en los ataques israelíes contra su población. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció esta semana que iban a intensificar los ataques. Es miércoles, es 27 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y hasta ahora vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional. Ángel. El País lleva en su primera. La SEPI anticipaba a las empresas que iban a recibir el rescate. El Mundo abre con: Moncloa asume un calvario por Zapatero. Tenemos 5 tiros en la barriga. El ABC lleva en su portada: Bolaños cesó a la juez de Suiza tras la petición de ayuda por Plus Ultra. En La Vanguardia leemos: Sánchez resiste y rechaza claudicar por el cerco judicial. En los digitales, eldiario.es abre a esta hora con: el aplazamiento de la comparecencia de Zapatero alarga el vía crucis del gobierno. Y en El Confidencial abren con: 3 semanas de agonía final para Sánchez, Begoña, su hermano y Zapatero ante los jueces. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Cristina Monge, con Carlos Navarro Antolín y con Joan Subirats. Estas son para él las claves del día. Vivimos atrapados en una especie de bucle judicial y político del que no parecemos capaces de salir. Las noticias de estos días nos devuelven siempre al mismo sitio, un país que no ha sido capaz de regular qué pueden y qué no pueden hacer sus altos cargos cuando dejan el poder. No existe un estatuto serio del expresidente de gobierno, no hay una definición clara de las funciones, los límites ni las responsabilidades de la persona que acompaña al presidente en la Moncloa y seguimos sin una ley que trace la frontera entre lo que es lobby legítimo y lo que es tráfico de influencias. Esa frontera hoy la dibuja cada juez a su criterio y ahí está precisamente el otro problema. Porque en medio de un bloqueo político que paraliza al legislativo, el Poder Judicial ocupa cada vez más espacio. Cita, aplaza, amenaza con la fuerza pública, se abstiene por vínculos incómodos. No es que los jueces actúen mal necesariamente, es que un vacío normativo enorme les convierte en árbitros de un partido que no les corresponde dirigir. Sin reglas de juego claras, los que mandan son ellos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. José Luis Sastre, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Venga, pues ya está, pues con vamos a por el día. Calor, exacto. Mucho calor. Y se acaba mayo tú, ¿eh? Se 27. acaba mayo, mucho calor. Mañana nos vamos a Toledo y he visto las temperaturas. Y 38 de máxima. Te iba a decir, rozando los 40 grados. Pues nada, ya sabes. Ánimo, agua y pa'lante. Hidrátate. Bueno, hoy los amaneceres tienen que ver con el lugar natal de artistas que han sido galardonados, lo fueron anoche en los premios de la Academia de la Música. ¿Qué te parece? Bien. Así que bien. Sí, porque no tengo alternativa. Así que te parezca bien o mal, esto es lo que va a haber. Bien, vale. Bueno, en San Esteban Serroviras, donde nació Rosalía, ha amanecido ya a las 6:24. Van a tener mínimas de 17 grados, máximas de 35. En Benicàssim, donde nació Leiva. Que esto me he enterado ahora leyendo esto. Yo no sabía que Leiva era de Benicàssim. Pues mira, una cosa más. No te acostarás sin saber una cosa más. Pues ya me puedo acostar. Ya te puedes volver a la cama. Vale. Ha amanecido ya a las 6:37 de la mañana, mínimas de 15, máximas de 28, un poco más suaves allí. Y en Boimorto, en A Coruña, donde nació Luz Casal, amanece dentro de un ratito, a las 6:59, con mínimas de 15 también y máximas de 32. Mira, nuestro amanecer de hoy llega desde Leipzig, esa ciudad alemana que hoy es la ciudad que va a coger la final de la Conference entre el Rayo y el Crystal Palace. Nos envía en el 638-313466 su nota de voz una oyente que se llama Isabel. Buenos días, Ángel Sastre, equipo, ¿qué tal? Pues ha amanecido aquí en Leipzig hace 1 hora y media más o menos, a saludos del centro de la ciudad, donde huele también un poco a Vallecas, porque hay más de 10.000 aficionados del Rayo, que han venido familias enteras, han venido grupos de amigos, algunos han venido incluso en carretera, han cruzado media Europa en coche, otros han hecho escalas imposibles para llegar hasta aquí, aunque es verdad que estamos en minoría, porque del Crystal Palace hay unos 18.000 aficionados, pero yo creo que a ilusión gana la afición del Rayo, porque es una afición que está mucho más acostumbrada a resistir que a celebrar, y que está a poco más de 15 horas de ver algo probablemente irrepetible, que es el Rayo jugando una final europea y quién sabe si ganándola. Así que nada, espero que mañana lo podáis contar, que el Rayo ya tiene su primera competición europea en las vitrinas. Muy buen día y un beso para todos. Chao. Qué curioso, ¿te das cuenta que esta oyente Isabel tiene la misma voz que nuestra compañera Isabel de Leuce, que justo estos días está librando, porque decía que tenía un viaje a Alemania. Sí, pasando por Canarias. Que no vaya a ser ella, aficionada del Rayo Vallecano, la que haya aprovechado para estar hoy allí y mandarnos esta nota de audio. El caso es que la voz me quería sonar. Yo estaba escuchándola y estaba pensando, me suena Isabel de Leuce. De Leuce, mucha suerte y ojalá que vaya muy bien hoy. Y todos los rayistas, que al menos, mira, que lo disfruten y que ganen también. Pero, hombre, ya que están, ¿no? Sí, ya que pues han ido, que ganen. Venga, pero que disfruten, porque una final hay que disfrutarla. Sí, señora. Y luego, si te la traes para casa, muchísimo mejor. A veces puede ser, a veces no puede ser. Exacto. Mira, el Betis la temporada pasada llegó hasta la final y luego no pudo ser. Pero lo importante es participar, no, que yo quiero ganar siempre. No, hay que ganar siempre. Pero bueno, disfruten esta final, porque Isabel no está sola, ella misma nos lo decía, que el centro de la ciudad parece el centro de Vallecas, porque hay miles de rayistas que se están desplazando todavía, porque la final es esta tarde, para esa final esta tarde-noche, y los compañeros de deporte se han encontrado a una aficionada
muy particular. Lo vas a ver, porque ellos llevan un par de días en la ciudad alemana y se pasaron por la fan zone de los equipos y se encontraron con esta aficionada. Verás, es una aficionada del Crystal Palace. Niki, ¿de dónde eres? Yo soy de Croydon, que está donde el barrio donde el Crystal Palace en Inglaterra, pero yo vivo ahora en Mallorca y soy aficionada a lo que es la cadena SER. Escucho a Ángels todas las mañanas. Me encanta el Hoy por Hoy también. A tu marido le gusta más escuchar el deporte, pero de español poco, entonces... Bueno, son nuestros compañeros Tony López y José Palacio, enviados especiales allí a Leipzig, que al ver que Niki es seguidora del programa, pues mira, le pidieron este mensaje. La radio es tuya, el micro es tuyo, las redes son tuyas, vale, para que despidas como tú quieras con tu corazón a Ángel. Vale, pues Ángels, good luck. Espero que te vaya todo bien. Llevo años escuchándote y bueno, no sé qué más decirte, pero que te vaya súper bien. Hay que decirle, Ángels, se está emocionando, ¿eh? Lleva la gafa de sol, pero yo... El mensaje de Niki, fíjate la historia, sí, en la previa de la final de la Conference, y Palacio y Tony van paseando por allí, se encuentran a una aficionada del Crystal Palace... Que vive en Mallorca. Que es oyente de la cadena SER, y que mira, pues te manda este mensaje. Oye, me ha encantado. ¿Ves? Me ha encantado este mensaje. Pero bueno, quiero que gane el Rayo, ¿eh? Sí. Niki, te quiero mucho, pero quiero que gane el Rayo. Esta noche se han entregado los premios de la Academia de la Música. Luego repasaremos los premios, algunos de los discursos. Vamos a empezar por Serrat, que ha conseguido el premio de honor de la Academia de la Música de España por su trayectoria. Y mira este discurso en el que Serrat hablaba de la memoria. Todo sucede muy deprisa, todo va muy deprisa. Y quién sabe, como yo también me olvido de las cosas, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras, de cosas. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes, al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias. El discurso de Serrat. Es que da igual, que aunque lo que sea, lo cante, es que lo diga. Siempre sí, dice algo oportuno. Bueno, más galardonados, con Rosalía, que por cierto no estaba en la gala, como la gran ganadora. 8 premios se ha llevado, destacando el de Mejor Artista, Mejor Álbum por Lux y Mejor Canción por esta que suena, que es La Perla, aunque como decías no ha estado allí presente. La Academia de la Música ha celebrado la 3ª edición de estos premios, que han empezado con un homenaje a Robbie Iniesta. Varios artistas han interpretado algunos de sus temas. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida, sin salida. Guitarrica de la Fuente se ha hecho con 2 galardones, el Mejor Álbum de Música Alternativa por Spanish Leader y el de Mejor Canción Alternativa por Babieca. Lo vimos en Cannes, no lo vimos ayer en la gala tampoco. Bueno, Luz Casal, por ejemplo, ganó el premio a Mejor Álbum Pop Tradicional por Me Voy a Permitir. Muy bien, y además ayer reapareció, ¿nos da tiempo? Sí, sí. La actriz Julie Andrews. Julie Andrews. La actriz de Mary Poppins y de Sonrisas muchas otras lágrimas, cosas. En fin, a sus 90 años, protagonista de varias películas, que reaparecía para participar en un vídeo del Congreso Mundial sobre el Parkinson. Good evening, everyone. I'm Julie Andrews. And I'm pleased to welcome you. Hacía tiempo que no la veíamos y aseguraba que comprende muy bien lo devastadora que puede ser esta enfermedad. Pues Ampe, vamos con los deportes. Pues lo siento mucho por Niki, pero ha llegado el día más importante para el Rayo Vallecano en sus casi 102 años de historia. Los cumple el viernes desde las 9 de la noche en el estadio de Leipzig, esa final de la Conference League. 11.000 rayistas van a estar apoyando en las gradas. Los no inscritos en Teca, Mumin, Bertrud, Fran Pérez y Carlos Martín, más el lesionado Luis Felipe, son los jugadores con los que no puede contar hoy un Íñigo Pérez, que le daba en la previa a este consejo a sus futbolistas. Van a haber cosas a las que no estamos acostumbrados. Al final, la final se juega algo que vienen jugando desde que son pequeños. Por tanto, obviar los focos, el exceso de atención a nivel emocional y mental, lo que nos vaya apareciendo por el cuerpo, aceptarlo y simplemente mañana mantener nuestra identidad y que eso nos dé para por lo menos competir, disfrutar en el partido y ojalá ganar la final. Pues olvidarse de todo y jugar como cuando eran pequeños. Más o menos el mismo espíritu con el que se expresaba uno de los capitanes y que esta noche va a disputar su último partido con la camiseta del Rayo, el centrocampista argentino Óscar Trejo. Que un grupo de amigos mañana va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que al final para nosotros es algo mágico, soñado. Cuando empezaba la aventura en julio o en agosto, todos decíamos, bueno, a ver hasta dónde dura, y por suerte podemos decir que ha durado hasta el último día, lo hemos disfrutado, a salir con todo mañana y poder disfrutar al máximo este último día.
El rival es igual de novato que el Rayo en finales, es el Crystal Palace de la Premier, pero con 540 millones de euros de presupuesto por los 107 de los vallecanos. Y en sus filas un español, el recientemente convocado por Luis de la Fuente para el Mundial, Jeremy Pino. No me gusta perder y aunque sea un equipo español, mañana voy a salir a morder en el campo y la verdad es que los equipos españoles siempre suelen jugar bien, siempre hacen buenas campañas en Europa y nosotros pues vamos a intentar ganar, que es lo importante, y salir a pelear. El partido vamos a poder seguirlo desde las 8:30 de la tarde en Carrusel Deportivo junto al de ACB de la jornada 33, ese Real Madrid-Baskonia, que comienza también a las 9, como también el de las 7 de la tarde, el Barça-Real Sociedad de Liga Femenina, donde se va a despedir Alexia Putellas. A las 11 tiene una despedida también en el Camp Nou. Pues vamos a contarles lo que vamos a hacer. Teresa Truchado, buenos días. Hola, buenos días. Los miércoles empezamos con el Rincón y la Esquina de Marta Sanz y Manuel Delgado, que hoy convocan a los oyentes para reunir todos los motivos posibles para exclamar un «Esto es vida». ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Con quién? ¿Recuerdan el momento exacto que les hizo parar y pensar que estaban viviendo un momento tan sumamente placentero? Vamos a conjugar el pretérito pluscuamperfecto con Ana Auslé para recordar el caso Roldán, ese momento en el que empezamos a escuchar las palabras corrupción, comisiones, fondos reservados y política en la misma frase. Y en la charla esta mañana hablamos con la neurocientífica Sara Mederos, especializada en lo que sucede en nuestros cerebros cuando aparecen trastornos como la ansiedad, los miedos o el estrés. Así que les esperamos en el magazine de Hoy por Hoy para hacer todo esto. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Será en Roma y después de verse con el Papa, será esta mañana cuando Pedro Sánchez dé una rueda de prensa en la que por primera vez se enfrentará a las preguntas después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Justo el miércoles pasado, el presidente del Gobierno habló de la presunción de inocencia en el Congreso y de momento ahí han quedado sus explicaciones sobre una investigación que sigue conmocionando al PSOE. Ahora, de hecho, la inquietud de los socialistas se va a alargar después de que el juez Calama haya aceptado la propuesta de Zapatero, que ha pedido más tiempo para estudiar el sumario, así que ahora su declaración judicial no será el día 2, como se esperaba, sino que va a tener más tiempo. 15 días más va a tener Zapatero para revisar las miles de páginas de sumario a las que no han tenido acceso hasta este pasado lunes. El expresidente del Gobierno va a declarar finalmente los días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El juez ha bloqueado en la agenda 2 días por si la declaración se alarga. La intención del expresidente es rebatir las imputaciones y tratar de justificar uno a uno los pagos de la consultora que aparecen en el sumario. Esa ampliación de plazos alarga la agonía del Partido Socialista, que se emplazaba a las explicaciones del expresidente la semana que viene para empezar a despejar incógnitas. Sus socios en el Gobierno aprietan cada vez más para que Sánchez adelante elecciones. Aunque el Ejecutivo desoye por ahora esas presiones, descarta cambiar la hoja de ruta, se lo piden incluso en su propio partido, lo hizo ayer Emiliano García Paje. Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Preocupa incluso el hecho de saber que podemos estar, más que preocupados, enormemente decepcionados. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar. El Gobierno mantiene su apoyo a Zapatero, lo decía ayer el ministro Óscar López. Pues sí, es público notorio. Yo conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero. No he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía, de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. A los socios del Gobierno les emplaza directamente de nuevo el PP, lo hacía el propio Feijóo. Los socios que están manteniendo al Gobierno dicen que quieren un Gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un Gobierno limpio estén sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país. El expresidente Aznar, José María Aznar, recuperaba ayer su famoso "el que pueda hacer que haga" para decir que ahora tiene más sentido que nunca. Y entre las novedades que figuran en el sumario está un informe de la agencia tributaria que revela que entre los muchos clientes del entramado empresarial del amigo de Zapatero, de Julio Martínez, aparece la Comunidad de Madrid bajo el Ejecutivo de Ayuso y también la Junta de Andalucía. Entre ambos gobiernos abonaron a las sociedades de Julio Martínez un total de 192.000 euros. Miguel Ángel Campos. El grupo de empresas controladas por Julio Martínez Martínez recibió pagos de entidades gobernadas por el Partido Popular. En el informe figura que la Comunidad de Madrid de Ayuso abonó un total de 129.000 euros en los años 23 y 24 al amigo de Zapatero por servicios que el informe no detalla. También fueron abonados otros 50.000 euros desde el organismo
organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Entre el amplio listado de clientes de Julio Martínez también aparece la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, con un total de 62.000 euros abonados entre 2020 y 2024. La Comunidad de Madrid aún no ha explicado por qué aparece entre la lista de clientes del amigo de Zapatero, pero la Junta de Andalucía ha asegurado a la SER que esos abonos se deben al pago de las ayudas de la PAC a la empresa agropecuaria Lucena, sociedad controlada por Martínez, y que se trata de una de las más de 300.000 sociedades que en Andalucía reciben este tipo de ayudas. Está empezando el miércoles, es 27 de mayo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Y todo esto, como les decía, con Pedro Sánchez en Italia, donde ayer desarrolló su agenda con normalidad y emplazó a la rueda de prensa de hoy. Roma, Marina García, buenos días. Buenos días, así es, con un mensaje claro contra el uso del hambre como arma de guerra. De hecho, el hambre es hoy exactamente eso, un arma más. En el que ha defendido Gaza. Y ocurre en muchos escenarios bélicos, desde luego en Gaza, donde algunos pretenden ganar una guerra sometiendo a ese pueblo a la inanición. Y también a la flotilla. Son, por cierto, los mismos que la semana pasada humillaron, vejaron y maltrataron a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria. Sánchez recibió ayer una larga ovación del público de la FAO en Roma, con un discurso interrumpido por aplausos en diversas ocasiones y en el que quiso citar también al Papa León XIV. Quiero hacer mías las palabras del Papa León XIV. El hambre es un escándalo y un fracaso colectivo de la humanidad. Con el que se reunirá esta mañana, a solo unos días del viaje del pontífice a España, pero con el caso Zapatero de fondo como una larga sombra sobre el que se espera que responda a la rueda de prensa que dará aquí en Roma a las 11 tras el encuentro con el pontífice y tras haber dicho ayer en los pasillos de la FAO. Ya tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso, hablaremos ya. Que de este tema hablaría este miércoles. Con Pedro Sánchez en Roma, aquí en España, hay sesión de control al gobierno en el Congreso, aunque no esté el presidente. La previsión es que lo monopolice todo el caso Zapatero y la viabilidad de la legislatura. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Va a estar atravesado por la presión de los socios al gobierno para que adelante las elecciones y por la estrategia de desgaste que ha puesto en marcha el Partido Popular. La sesión de control ayer en el Senado fue un anticipo de lo que se espera esta mañana. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. Va a ser una sesión sin el presidente, pero de alto voltaje tras la imputación de Zapatero. La previa se vivía este martes en el control del Senado, donde los ministros defendieron al expresidente. Ya está todo dicho. Yo confío plenamente. El confío plenamente de Óscar López en los pasillos, al interior con Félix Bolaños, que trasladó que el PP ya tiene las conclusiones escritas. No necesita ni instrucción judicial, ni procedimiento judicial, ni declaraciones, no necesita nada. Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Los senadores del PP traían las frases aprendidas. El senador Miranda de Larra habló de una corrupción generalizada entre los socialistas y sus familias. Delinquieron presuntamente con sus esposas y sus familias, y muchos de ellos ya están con las esposas y sus familias protagonizando los informes de la UCO. El titular de Justicia pidió al PP esperar, por lo menos a escuchar a Zapatero en la Audiencia Nacional. Pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa. Para el PP se deben convocar ya elecciones. Alicia García, portavoz. La partida finalizada y tal como van, final del Partido Socialista. Bolaños sentenció que van a aguantar el año y 2 meses que les quedan de legislatura. El Congreso ha suspendido durante 3 meses más la acreditación del agitador ultra Vito Quiles, esta vez por grabar sin permiso a Zapatero en diciembre en una zona no autorizada del Congreso y luego distribuir las imágenes. La mesa también ha acordado la suspensión de Bertrán Endongo por intentar boicotear una rueda de prensa de Sumar. Joan Jimeno, buenos días. Buenos días, sí, es una doble infracción grave por grabar sin permiso a Zapatero el pasado mes de diciembre en una zona no autorizada de la Cámara y después distribuir las imágenes a través de redes sociales. La mesa del Congreso aplica la sanción máxima porque considera que las conductas de Vito Quiles provocan un grave daño a la institución, atentan contra el decoro de la Cámara y además perjudican el trabajo del resto de periodistas acreditados. La mesa también sanciona al otro agitador ultra, Bertrán Endongo, en este caso por boicotear una rueda de prensa de Sumar. Es una sanción de hasta 3 meses, aunque fuentes de la presidencia del Congreso explican
explican que Ndongo tiene 15 días para presentar alegaciones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En la Comunitat Valenciana, mientras la negociación para terminar con la huelga educativa apenas avanza, el presidente Pérez Llorca ya ha llegado a un acuerdo de presupuestos con Vox. Lo anunció ayer el partido de ultraderecha, presumiendo de que han logrado incorporar lo mismo que en las comunidades donde se han celebrado elecciones, el concepto de la prioridad nacional. Las cuentas que el Govern presentará el viernes incluyen recortes en subvenciones a sindicatos y patronal. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Continuar con la rebaja fiscal, con el recorte de los gastos superfluos, garantizar el acceso a la vivienda y la prioridad nacional son los ejes sobre los que se basa este acuerdo que han alcanzado PP y Vox para aprobar los presupuestos de este año. Lo anunciaba José María Llanos de Vox, como en Extremadura y en Aragón. Lo mismo, exactamente lo mismo que se ha acordado y que fueron pactos de gobierno en Extremadura y en Aragón. No decimos nada nuevo. Para el PP se demuestra estabilidad y se marca diferencia con Pedro Sánchez, incapaz de aprobar sus cuentas. Para los socialistas y Compromís se demuestra la sumisión del PP a la ultraderecha, capaz de admitirlo todo con tal de mantener a Pérez Llorca en el sillón presidencial. Los presupuestos se aprobarán en julio. La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al colegio concertado en Sevilla, Las Irlandesas de Loreto. Es el centro en el que estudiaba Sandra Peña, una niña de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar. Su madre había advertido al colegio de que su hija sufría bullying por parte de 3 de sus compañeras, pero no pusieron en marcha el protocolo antiacoso. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Decisión que toma la Junta de Andalucía una vez constatado que nunca se activó el protocolo contra el acoso. La sanción puede ir desde una multa hasta la retirada del concierto, aunque para eso hay que esperar al informe de la Fiscalía de Menores. Carmen Castillo es consejera de Educación en funciones de la Junta. Esa comisión de conciliación ha terminado sin acuerdo y por lo tanto lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos. Puede tener una sanción económica mayor y la última sanción, la última de todas, sería la retirada del concierto. Eso va a depender de la instrucción, de la propuesta que haga el instructor. El juez que archivó la querella de la familia contra el colegio consideró que pese a que no se activó el protocolo de acoso escolar, sí se adoptaron medidas como la separación de las posibles alumnas acosadoras de Sandra. La representante alemana del Banco Central Europeo apuntó ayer que cree que es el momento de subir el precio del dinero porque la crisis energética ya se está notando en la cesta de la compra. La previsión es que los tipos de interés suban este próximo mes de junio. Jordi Fàbrega. El Banco Central Europeo abona al terreno para subir los tipos de interés a mediados del mes de junio. Los dos responsables de hacer la propuesta al Consejo sobre qué hacer con el precio del dinero han dicho claramente en 2 entrevistas que son partidarios de subirlos. Lo ha hecho primero Isabel Schnabel, que dice que hay señales claras ahora mismo de que la subida de precios energéticos se está trasladando al resto de la cesta de la compra y dice que para corregir eso hay que subir el precio del dinero. También Philip Lane, el responsable económico, apunta a que las nuevas previsiones que presentará el BCE en junio incorporarán una previsión de inflación superior a la de hace 2 meses. El 11 de junio es el día que se reúne el Banco Central Europeo con esta más que posible subida de tipos que los dejará en el 2,25%. Y antes de la medianoche, el consejero de la Presidencia en Andalucía, Antonio Sanz, anunció que el incendio que quemaba Doñana desde el domingo ha quedado estabilizado. Los bomberos forestales desplegados aún siguen trabajando ya en lo que esperamos sea pronto el control del incendio. Una primera estimación, desde luego, nos lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado. Y todavía en la agenda del día hoy está previsto que el Tribunal de la Kitchen termine de escuchar los audios de Villarejo. Son todas esas grabaciones que sí se han tenido en cuenta como pruebas aportadas en la causa que investiga la operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Villarejo habla con varios interlocutores sobre el extesorero y se escuchan cosas como que hay que quitar los papeles que comprometen al presidente. Entonces, Mariano Rajoy. Mañana empezarán a declarar los 10 acusados, entre ellos el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos a Galicia. En la redacción de la SER está Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángel. Buenos días. Y en Extremadura, José Emiliano Barrena. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Richie, ¿escasea la sardina para San Xoán? Queda menos de un mes para la fiesta que da la bienvenida al verano, sí, y crece la preocupación en la flota gallega porque queda poca sardina y poco margen además de cuota para poder capturarla por el recorte del 2,8% aconsejado por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Cerqueros, xeiteiros y demás barcos que van a la sardina pueden capturar poco más de 16.800 toneladas de sardina en aguas atlánticas e ibéricas. Se esperaba que, como en años anteriores, el Ministerio aumentase los topes por barco a partir del 1 de junio, a partir del lunes, pero ha decidido congelarlos y a estas alturas ya han capturado más del 54% de lo que tenían permitido, así que con este escenario vamos a un San Xoán con poca sardina y ya sabes lo que dice el refrán gallego, Ángel, en San Xoán a sardiña molla o pan. Este año habrá que rascarse el bolsillo y mollar menos sardiña no pan. La segunda parte es tuya, ¿no? Sí. Vale. El éxito inesperado de una camiseta 100% extremeña que se ha agotado en horas. Sí, es lo que ha ocurrido con una camiseta que ha lanzado la diseñadora extremeña Marina Conde, la condesa, una prenda donde aparece la palabra mijina y el ave más representativo de Extremadura, la cigüeña, junto a claveles. La creadora ha trasladado su sorpresa por la acogida y asegura que su único objetivo era hacer una camiseta bonita con una idea que tuviese un pedacito de la tierra. Esta diseñadora ha sido galardonada hace unas semanas con la medalla de oro de la provincia de Badajoz y habrá, Ángels, muchos en España que no sepan lo que significa la palabra mijina. Aquí lo decimos para referirnos a algo pequeño, a un poquito de algo. La mijita, sí. La condesa lo resume como una palabra nuestra, una forma de hablar que huele, dice, a verano, a pueblo, a familia y a la silla en la puerta cuando cae la tarde. Mijina, y la selectividad que se pone más estricta que nunca en Galicia. Y todo para cazar a aquellos que intenten copiar utilizando la IA y los nuevos formatos de chuletas. Gafas electrónicas que permiten ver respuestas, bolígrafos inteligentes o calculadoras que sirven para mucho más que sumar, restar o multiplicar. En esos objetos ponen el foco los organizadores de la PAU en Galicia y en las últimas horas han dado a conocer las novedades para esta edición. En cualquier momento de la prueba, los examinadores podrán pedir al alumno que se quite las gafas, por ejemplo, que les dejen sus bolígrafos o sus calculadoras. No quieren que se repitan casos como años anteriores y eso de que si consigues entrar con uno de esos objetos ya tienes el trabajo hecho. Advertencia a pocos días de que comience una prueba para la que los alumnos llevan todo el año preparándose. Mucho cuidado y muy breve, pero la policía local de Villanueva de la Serena dice adiós a Boira, que es su primera agente canina. Sí, son muchos los perros que ayudan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de manera silenciosa. Es el caso de Boira, de 11 años, una pastora alemana que ha servido a la policía local de Villanueva de la Serena. Esta agente dio origen a esta unidad pionera en el año 2015. Marrena, Richie, gracias. Adiós. Un beso. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a la ópera. El director de escena Tomás Joly saltó a la fama cuando durante el COVID representó junto a su pareja escenas de Romeo y Julieta en los balcones de su apartamento. Un año después, el director de la Ópera de París le encargó la producción de la ópera de Gounod, basada en la obra más universal de Shakespeare y que ahora llega a España. J'avais très envie en fait de m'interroger sur l'impossible possible, c'est-à-dire... Hablaba Joly en la presentación sobre el planteamiento que hace la obra, sobre lo posible y lo imposible, sobre cómo contar una historia tantas veces contada, sobre el amor y la muerte, y que llevaba sin representarse en España más de 100 años. Sur la question, par exemple, de la escenografía, de la lumière et du décor, j'ai eu très envie, en fait, d'installer... Recomendamos esta ópera con escenografía imponente que traslada la gran escalinata de la Ópera Garnier al Teatro Real y reparto de lujo que encabezan Nadim Sierra y Javier Camarena. La función del 13 de junio se retransmitirá gratis en auditorios y teatros de toda España. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest Es el momento en el que Alexia Putellas admite que se ha vaciado y que ha decidido cerrar una etapa que ha hecho historia en el fútbol. La jugadora más determinante de los últimos años deja el Barça después de 14 años y 38 títulos. Es un vídeo de 5 minutos en el que a sus 32 años, ella, símbolo de la gran transformación
transformación del fútbol femenino, referente para la nueva generación de futbolistas, cuenta sus razones para dejar el club. No se ha confirmado aún, pero dónde va a jugar la temporada que viene, pero digo que suena con fuerza la opción de irse a Inglaterra. Putellas se despedirá hoy en todo caso de la afición en la ciudad deportiva en el estadio Johan Cruyff. Y la otra cita deportiva y que también trasciende lo deportivo está en Leipzig, en Alemania, donde el Rayo Vallecano va a jugarse el primer título europeo de su historia en la final de la Conference League. Ahí está uno de los enviados especiales de la SER, Óscar Ejido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Leipzig, la ciudad alemana donde está el Red Bull Arena, escenario esta noche de esa final de la Conference entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano. Ya desde el martes muchos aficionados llenaban las calles de esta ciudad donde se juega la final, y hoy miércoles viene el grueso de la expedición de Rayo, más de 11.000 aficionados que van a aterrizar en Frankfurt, en Dresde, en Praga o en Berlín. Espectacular recibimiento en el hotel cuando venían de entrenamiento. Noticia positiva que Ilya Sakomach pudo entrenar con normalidad para jugar una final que Óscar Trejo, el hombre que seguramente hoy no juegue, pero que va a ser su último partido con el Rayo y que va a levantar la copa en caso de que el Rayo sea campeón, tiene muy claro cómo se tiene que jugar. Que un grupo de amigos mañana va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que al final para nosotros es algo mágico, soñado. Cuando empezó la aventura en julio o en agosto, todos decíamos, bueno, a ver hasta dónde dura, y por suerte podemos decir que ha durado hasta el último día. Desde las 7:20 lo contamos en la programación local de la cadena SER en Madrid, y desde las 8:30 contamos el partido, la final, Crystal Palace Rayo Vallecano en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y hay todavía una cosa más en el mundo del fútbol, una fecha. El 7 de junio, domingo 7 de junio, van a ser las elecciones a la presidencia del Real Madrid, menos de un mes después de que las anunciara Florentino Pérez en aquella famosa polémica rueda de prensa que dio para arremeter en realidad contra la prensa. Pérez se va a enfrentar en las urnas al empresario alicantino Enrique Riquelme. Es la primera vez en 20 años que los socios del Madrid elegirán en unas elecciones. Es miércoles, es 27 de mayo. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Y los titulares del día empiezan una mañana más con las noticias de la imputación de Zapatero. El gobierno pide respetar la presunción de inocencia del expresidente del gobierno, mientras el presidente de Castilla y La Mancha, García Paje, pide que se acabe ya la legislatura. Los populares presionan a los socios para que muevan ficha, aunque ellos lo descartan. Aznar recupera la petición de el que pueda hacer, que haga. El juez Calama pospone la declaración de Zapatero a los días 17 y 18 de junio, como pedía su defensa, para analizar el sumario. En él se recoge que otro juez se abstuvo de la causa por tener relación profesional con uno de los imputados, y que los gobiernos de Ayuso y Moreno Bonilla también pagaron a la red de empresas de Julio Martínez. La Junta de Andalucía da por estabilizado el incendio declarado en Doñana 3 días después de su inicio. El Ejecutivo Autonómico apunta a un origen intencionado. El fuego ha afectado a 400 hectáreas. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, deja temporalmente el Consejo de Administración. En una carta enviada a los trabajadores asegura que es para centrarse en su defensa por la causa del asesinato de su padre. Y más de la mitad de las empleadas del hogar, que ahora tienen más de 55 años, no tendrán pensión de jubilación contributiva. Lo denuncia un informe de Oxfam Intermón. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, un informe que calcula que son más de 160.000 trabajadoras del hogar y de los cuidados con edades cercanas a la jubilación las que no van a tener acceso, no van a cobrar una pensión suficiente. Incluso hay un 14% de todas las empleadas de este colectivo tan importante, de hecho cada vez más importante, que no cumple los criterios para cobrar directamente nada, para cobrar una jubilación. La culpa la tiene la economía sumergida o no haber trabajado de manera continua. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Oxfam Intermón denuncia la vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras del hogar y del sector de los cuidados. Los sueldos bajos, la informalidad y la precariedad van más allá de los años de trabajo y llevan a muchas de estas empleadas, Jordi, a jubilarse sin una pensión digna. Y son muchas las trabajadoras de este sector que ahora mismo tienen una edad cercana a la jubilación. Calcula Oxfam que un tercio de las empleadas del hogar y de los cuidados tiene ahora mismo más de 55 años y se acercan, por tanto, a esa jubilación sin garantías de cobrar una pensión digna. El 14% de estas trabajadoras, de hecho, no tendrá, dice Oxfam, ninguna pensión, y más de la mitad, el 55%, aunque sí que cobrará alguna, no será contributiva. La contributiva es la que se obtiene en función de los años cotizados. Por tanto, la pensión que van a cobrar va a ser de las más bajas. Algo que es un problema estructural del sector, no es una cuestión personal e individual de estas personas, dice Nerea Boneta, que es la investigadora autora del informe.
Y recalcamos que no se trata de un caso individual, de casos individuales, sino de la acumulación de la precariedad a lo largo de toda la vida, que se va intensificando con el paso del tiempo y a medida que se cumplen años. La informalidad, la parcialidad y la temporalidad son rasgos característicos del sector, van generando poco a poco vacíos en la cotización y penalizando en el cálculo de las pensiones. Es una situación que empuja directamente a muchas de estas trabajadoras a no poder jubilarse. Según una encuesta que se incorpora a este informe, 2 de cada 3 empleadas cree que tendrá que seguir trabajando más allá de los 65 años y el 80% prevé seguir haciéndolo, seguir trabajando en la economía sumergida para poder complementar su pensión. Este problema se suma además a una carrera laboral, Jordi, en la que han cobrado sueldos muy bajos. Sí, de hecho, la gran mayoría de estas trabajadoras no llega al salario mínimo con los ingresos mensuales que tiene. El ingreso medio de estas trabajadoras, según cálculos de Oxfam, es de 940 euros. Muchas de ellas no pueden comprar casa. De hecho, 2 de cada 3 vive de alquiler, un alquiler al que tienen que destinar casi la mitad de su salario y por tanto tampoco tienen margen para asumir gastos imprevistos. Hay que explicar, como escuchábamos a Nerea Boneta, que estamos hablando de un sector en el que hay mucho trabajo parcial, es decir, que no se trabajan normalmente las 40 horas a la semana, sino muchas menos, pero de manera involuntaria. Hay mucha temporalidad también y mucha informalidad, mucha economía en B, por lo que al final todo esto reduce los años de cotización, reduce también la cuantía que se cotiza a la Seguridad Social y por eso las pensiones o no existen porque no se cumplen los criterios o son muy bajas. Calcula Oxfam, de hecho, que lo que cobra de pensión una trabajadora de este sector ahora mismo es de 710 euros. Eso es la mitad que el resto de jubilados. Vale, pero este es el diagnóstico. ¿Se plantean soluciones? Sí, hay algunas soluciones, algunas ideas en este informe. La primera y fundamental es impulsar un sector de los cuidados y de las trabajadoras del hogar público. Esto permitiría precisamente reducir esta informalidad, la economía sumergida y daría más estabilidad durante los años de trabajo, lo que permitiría tener una base bastante más sólida para cuando llegue el momento de la jubilación, según decía Nerea Boneta. No puede ser que las personas que han trabajado toda su vida y han dedicado décadas a cuidar de otras personas lleguen a la jubilación sin derechos, sin tranquilidad y sin descanso. Entre las ideas más concretas y de más fácil aplicación, pues lo que propone Oxfam es aumentar las inspecciones de la Inspección de Trabajo, un refuerzo de la ley de dependencia y un reconocimiento de que estamos ante un trabajo penoso. Eso permitiría un cambio en el cálculo de la pensión para que estas pensiones sean más generosas para este colectivo. Son algunas, digamos, de las ideas principales que expone Oxfam en este informe y que plantea el debate público para intentar mejorar la situación de estas trabajadoras. Un debate muy necesario. Jordi, gracias. Buenos días. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a repasar ya la prensa. Empezamos por la prensa nacional y empezamos un día más por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y por todo lo que va desgranando ese sumario y la repercusión política, Isa. El País titula que la SEPI anticipaba a las empresas que iban a recibir el rescate. Cuenta este diario que el juez ve como indicio de tráfico de influencias que Plus Ultra celebrase su ayuda por adelantado, pero que era habitual que las compañías lo supieran de antemano. En el diario.es titulan que el aplazamiento de la comparecencia de Zapatero alarga el viacrucis del gobierno. En la prensa conservadora, ABC titula que Bolaños cesó a la juez de Suiza tras la petición de ayuda por Plus Ultra y que Hacienda creó un certificado a medida de la aerolínea para justificar su deuda. En su editorial leemos que Bolaños llega tarde y que los movimientos indiscretos solo aumentan, dicen, la imagen de preocupación para proteger a Sánchez. En El Mundo leemos que Moncloa asume un calvario por Zapatero y, entrecomillan, tenemos 5 tiros en la barriga. Leemos que Sánchez se blinda en su burbuja internacional y dice este diario en su editorial que el presidente no puede inhibirse y ahondar en el malestar interno. El exlehendakari Íñigo Urkullu escribe esta mañana en El País una tribuna que titula Democracia en riesgo, la urgencia de un dique cívico. Escribe que es tiempo de decir con responsabilidad que hasta aquí hemos llegado e ir a elecciones. En La Vanguardia el titular es que Sánchez resiste y rechaza claudicar por el cerco judicial. En su interior encontramos la tribuna de Carles Casajuana, escritor y exdiplomático que compartió años con él y escribe que no es imparcial,
pero que es escéptico y que muchas acusaciones que se le hacen a Zapatero descansan sobre conceptos discutibles. Todavía en La Vanguardia leemos que Europa se resigna al calor extremo y en 5 días que Jonathan Gandic renuncia a su cargo en Mango. ¿Por dónde empezamos el repaso de la prensa internacional, Ángel? Pues por esto que cuenta el New York Times, que dice que Irán desplegó barcos mineros capaces de diseminar minas en el estrecho de Hormuz y que sobrevoló buques estadounidenses con drones. Esto fue lo que provocó que Estados Unidos decidiese atacar en la madrugada del martes esos barcos y esos lanzamisiles iraníes, según le cuentan a este periódico 2 funcionarios de la administración Trump. En el Washington Post leemos que Washington va a establecer un centro de cuarentena en Kenia solo para los estadounidenses que estén expuestos al ébola. Esta medida, dice este periódico, supone un cambio con respecto al procedimiento utilizado durante otros brotes anteriores del virus en África. En el Guardian, sobre ex primeros ministros va también la cosa, porque Tony Blair le ha dicho al actual primer ministro, a Keir Starmer, que abandone parte de sus objetivos climáticos y que se acerque a Trump en algunos puntos. En una intervención inusual, dice el Guardian, Tony Blair ha afirmado que la capacidad casi infinita de autoengaño de su partido, del Partido Laborista, puede hacerles perder las próximas elecciones. Además, en la prensa francesa, hoy las portadas destacan la ola de calor que sufre ese país. Han dejado ya 7 muertos y, según Le Monde, ayer fue el día de mayo más caluroso en la historia de Francia. Hay hoy 13 departamentos en aviso amarillo con temperaturas de hasta 38 grados. ¿Un titular económico, Sastre? Está contando 5 días que las salidas a bolsa de SpaceX y de OpenAI han evidenciado las fuertes pérdidas de la inteligencia artificial y al final lo que hacen es reabrir el debate de la burbuja. Sé que son números mareantes, pero estos son. El negocio de la inteligencia artificial de Elon Musk acumula unos números rojos operativos de casi 12.000 millones de dólares en 3 años y la startup de Sam Altman puede perder 14.000 millones solo este año. Vamos con la prensa deportiva, Sampe. Pues con el adiós de Alexia Putellas al Barça después de esas 14 temporadas, es uno de los temas más destacados. En el diario AS titulan: Alexia deja el Barça, probará suerte en Inglaterra o Estados Unidos. En Marca, Alexia dice adiós al Barça. Más extenso, evidentemente, en la prensa catalana. En Sport, foto a toda página de Alexia formando un corazón con sus manos. Hasta pronto, dicen. La capitana y jugadora más laureada de la historia del Barça confirma que deja el club. Y en Mundo Deportivo, foto de Alexia con el trofeo de la Champions, conseguido el pasado sábado, su último título. Goodbye, Alexia. La reina anuncia que se va del Barça tras 14 años. ¿Qué es lo más leído en cadenaser.com, Sergio? Los trajes que va a vestir la selección española en el Mundial son de Loewe, por si os interesa, 480 el polo, 2.000 la chaqueta. Muy baratito. Que es chaqueta de 3 botones, tal, muy bonito. 3.000 has dicho. 2.000 la chaqueta. Un poquito menos. Barato me parece. Es miércoles y los miércoles la mirada es la de Maruja Torres. Maruja, buenos días. Buen día, Anjas, buen día, Anjas, buen día, Anjas. Perdón, buen día, Anjas, buen día a todas y todos. A veces las soluciones más evidentes permanecen ocultas ante nuestros ojos, como la famosa carta escondida del cuento de Edgar Allan Poe. Todavía en mi cabeza sonaba el ruido de las pezuñas que el sábado trotaron por mi barrio para tomar la Bastilla, seguida de unas cañas, cuando tuve la inmensa suerte de descubrir lo fácil que sería dejarse de salvajadas para sustituir al actual gobierno, ya mismo y sin montar un pollo un día tras otro, sin ni siquiera tener que matar al pollo y descuartizarlo en plena plaza pública. Tiene la solución don Luis de la Fuente, que lleva 4 años preparado para este momento: decirnos que la selección no ha trabajado sola, que todos estaremos detrás. Esta convocatoria es de todos, dijo. Pertenece a quienes madrugan, cuando aún no ha salido el sol. Imágenes de pescadores de curritos en el vídeo del anuncio. Y ¡zas! Ahí está mi panadera. La carta escondida transportando panes recién horneados. Es ella, me dije. Panadera for President. Y supongo que conmigo lo gritaron todos los clientes que tuvieron la dicha de contemplar las imágenes y que detestan la idea de que nos gobierne Facebook. Si la selección es de todos y de todas, ¿quién mejor para presidirnos que mi querida productora del pan hecho con la mejor masa madre de la madre que nos parió? Así que dejémonos de griterío. El bien de España está en manos de quienes madrugan y a mí, en particular, me encantaría que mi gentil panadera entrara en la Moncloa y que en su lugar Pedro Sánchez me despachara semanalmente la hogaza 70-30 que tanto me ayuda a ir al baño cada mañana para deshacerme de la estupidez imperante al darle al botón de aguas abajo. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Cada día que pasa aparece una novedad del sumario sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fueron las joyas en la caja fuerte, cuyo valor determinará un joyero experto, y hoy son los regalos del filántropo venezolano que dio la pista sobre Zapatero, al que según la investigación este empresario permitía que usara su jet privado. El caso es que ante un golpe que ha dejado en shock al PSOE, el gobierno lo fiaba todo a la declaración del expresidente que iba a ser el día 2, pero el juez le ha dado 2 semanas más para que se estudie bien el sumario y pueda preparar mejor su defensa. Ese tiempo que gana Zapatero es el tiempo que alarga el calvario del PSOE. Hace justo una semana, el miércoles pasado, Sánchez aludió en el Congreso a la presunción de inocencia de Zapatero. No ha vuelto a hablar del tema hasta hoy. Dará una rueda de prensa en Roma tras entrevistarse con el Papa. Podrá hacer su diagnóstico del escenario. Le están pidiendo elecciones anticipadas el PNV o Coalición Canaria. Las pide Emiliano García Paje. Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar. Esto dice Paje, mientras Salvador Illa cree que aún puede aguantar la legislatura, que debe aguantar, de hecho, lo dijo en La Sexta. Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien. Hay razones poderosas para seguir esta legislatura y para agotar. El PP espera que el PSOE se desgaste en su propio escándalo y Aznar revive su frase más citada. Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos. Reaparece Aznar como antes reapareció Felipe González. El PSOE trata de resistir mientras sus socios creen que esto no tiene más recorrido, como si la legislatura estuviera muerta, pero por razones distintas nadie quisiera matarla del todo, o no, al menos todavía. Como si ahora mismo dependiera de un sumario y de una declaración ante el juez. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Vamos primero con las novedades judiciales. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que hoy pasan por esas gratificaciones del filántropo venezolano que puso a los investigadores sobre la pista de Zapatero. Fue él quien, según esa misma investigación, permitía al expresidente que usara su jet privado. La pista procede de otro de los chats entre el abogado Miguel Palomero y este empresario venezolano que mencionas, que es Danilo Díaz Granados, los mismos que se referían a Zapatero como Zeta o el Zorro. Un informe de la Fiscalía ya apuntaba que en esas conversaciones había indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias desde antes de 2019, con gratificaciones por servicios tanto a Julio Martínez, el amigo del expresidente, como al entonces comisario de Barajas. Pero en esa ecuación entra también Zapatero. Anticorrupción destaca el envío de botellas de vino de alto precio de forma recurrente para agasajarle, dice, de parte de Díaz Granados, y también que habría llevado a Zapatero en su avión particular y le habría acogido en su residencia para reuniones en República Dominicana. Pero es que en el chat se habla además de la empresa de las hijas del expresidente. Aparece en un informe de la UDEF. El empresario pide al abogado que le haga un pago de 20.000 euros a What the Fab con el concepto asesoría de mercadeo, y en persona le dice: te cuento de quién es. Todas estas novedades se extraen, Isa, de un sumario que es tan extenso que Zapatero ha pedido más días para preparar su defensa, y eso es lo que ha dejado el juez, ¿no? Un poco más de tiempo. Sí, el juez Calama le ha dado 15 días más a Zapatero para que se prepare en una providencia en la que atiende a sus razones. El abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, había solicitado que se le concediese un tiempo prudencial para poder consultar los miles de folios que conforman el sumario y a los que no tuvo acceso hasta el lunes por la tarde. Argumentaba que la petición obedecía al único objetivo de salvaguardar los derechos de su cliente y dejaba en manos del magistrado decidir cuándo volver a convocarle. En esa providencia, y sin pasar por la Fiscalía, que según las fuentes consultadas tampoco habría puesto objeción, el magistrado ha pospuesto la citación y además ha habilitado 2 fechas consecutivas, el 17 y el 18 de junio desde las 9 de la mañana, por si la declaración se extendiese varias horas. La intención del expresidente es rebatir cada una de las imputaciones y justificar los pagos de la consultora que aparecen en este sumario, que le sitúa, ya sabéis, al frente de una supuesta trama de tráfico de influencias. Isa, gracias. A vosotros. No es la primera vez, ni mucho menos, que el calendario judicial va condicionando el calendario político en este país, pero esta sí es una de las más claras. El hecho de posponer la declaración de Zapatero alarga ese mal trago del gobierno porque, según van pasando los días, crece la sensación de que, en función de lo que declare el expresidente o de cómo salga de esa misma declaración, lo que puede estar en juego es la continuidad misma de la legislatura. El gobierno, que ha visto pasar por los juzgados y por la cárcel a Santos
Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. Es consciente del peso que tendrá la declaración de Zapatero. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Se espera con gran expectación lo que vaya a decir Sánchez esta mañana desde Roma, pero el Gobierno ha dicho ya que piensa llevar la legislatura hasta el final, pese a la presión de sus socios o la presión interna, y al final estos 15 días de más que va a tener Zapatero rompen la estrategia que tenía pensada. Sí, el Gobierno tenía marcado en rojo el 2 de junio en el calendario y esperaban que pasara lo que pasara, la visita posterior del Papa les sirviera para pasar página y de impulso para afrontar una recta final de la legislatura muy complicada, pero que piensan llevar hasta el final. Así que el retraso de la declaración de Zapatero, sumado al resto de frentes judiciales, opacan su estrategia. Los socialistas entienden la necesidad del expresidente de retrasar sus explicaciones ante el juez para preparar bien la defensa de su inocencia, en la que aseguran siguen creyendo, pero asumen que lidiar con su silencio va a ser duro y que toca medir mucho sus palabras, como se espera que haga hoy Sánchez desde Roma y como hizo ayer ya Bolaños en el Senado, cuidándose de poner el foco en el respeto a la justicia y sus tiempos. Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa. Esto le decía al PP. Cada nuevo detalle de la investigación incomoda al PSOE y al Gobierno. Ayer evitaron por todos los medios comentar el sumario, salvo para insistir en que el rescate a Plus Ultra fue totalmente legal. Ana, gracias. A vosotros. Hay algo que les estamos contando desde ayer, que contábamos esta mañana ya a las 7, un informe de la Agencia Tributaria que apunta que el colectivo de entidades que controlaba Julio Martínez, el amigo de Zapatero, tuvo también como clientes a la Comunidad de Madrid, que pagó 130.000 euros en 2023 y 2024, y también a la Junta de Andalucía, con 60.000 euros en los años 2020 y 2024, las dos comunidades con gobiernos del PP. En el PP precisamente dan por muerta la legislatura, igual que hacen varios de los socios del Gobierno, y habrá que ver hasta dónde llevan hoy sus críticas en el Congreso durante la sesión de control al Ejecutivo. Adriana Jordán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. De momento la oposición y los socios están de acuerdo en eso y poco más, en que las elecciones deberían ser cuanto antes, pero no parece que haya acercamiento en torno a una posible moción de censura. Eso no había pasado hasta ahora, que los socios del Ejecutivo y la oposición coincidan en el diagnóstico que la legislatura entra en parada. Podemos hablar de legislatura muerta, también el PNV, que a la preocupación por la corrupción se suma que no se sacan medidas adelante. Gabriel Rufián ironiza con que el PNV tenga siempre la llave de los ciclos electorales. El portavoz de Esquerra solo piensa en elecciones si la corrupción escala a las filas del PSOE. Nosotros, todo el mundo sabe, hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasaba lo mismo con el PSOE. La sensación de inmovilismo del PNV la comparten en Junts, pero los dos alejan lo de prestar los votos a PP y Vox para una moción. Nadie quiere estar en esa ecuación, por eso el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, aprovecha para descargar la responsabilidad sobre ellos. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española. PP y Vox tienden la mano para una moción de censura a medias. Sin los votos necesarios, no quieren el retrato de nuevo de que son minoría. Adriana, hasta luego. Adiós, gracias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Zapatero tiene cita con el juez a mediados de junio y Begoña Gómez la tiene el día 9. Esta mañana el juez Juan Carlos Peinado espera a la mujer del presidente del Gobierno y le advierte con que mandará a la policía a por ella si no se presenta en el juzgado. Pedro Jiménez. Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de la ley del jurado el próximo 9 de junio, en pleno viaje del Papa a España. Los acusados, como los llama ya Peinado, deberán acudir presencialmente o de lo contrario advierte que será la fuerza pública la que les conduzca al juzgado. El juez da por cerrada la investigación y atribuye a los tres encausados los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, malversación y corrupción en los negocios. Delitos que, según el juez, acarrean penas graves de prisión y por eso, usando los mismos argumentos que usó el Supremo para enviar a prisión provisional al exministro Ábalos y a Koldo García, adelanta que convocará una vistilla para que las acusaciones ultra puedan pedir medidas cautelares y conjurar el riesgo de fuga. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El precio del petróleo vuelve a rondar los 100 euros el barril en vista de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no acaban de avanzar hacia un acuerdo definitivo. El hecho es que mientras el foco está puesto ahí, en lo que pueda suceder entre Washington y Teherán, Israel sigue matando a gente en el Líbano a pesar de que en teoría está en vigor un alto el fuego. Beirut denuncia que ayer fue uno de los días más sangrientos desde que entró en vigor la tregua, con más de 30 muertos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Netanyahu vuelve a poner todo su empeño en entorpecer las negociaciones con Irán. En cuanto se ha anunciado ese acuerdo inminente para la reapertura de Ormuz, justo ahora el ejército israelí recrudece su ofensiva. Solo ayer decretó la evacuación forzosa de casi 50 localidades del sur del Líbano. Algunas más allá de la línea amarilla que establece el límite del territorio del sur del Líbano que el ejército israelí controlaba hasta ahora. Dicen estar contrarrestando los ataques con drones de Hezbollah. Y esta mañana el ministro Bezalel Smotrich propone destruir 10 edificios de Beirut por cada ataque de dron que detecten de la milicia libanesa. A pesar de ello, los negociadores iraníes siguen trabajando. Están trabajando en concreto sobre el acceso a los fondos congelados de Irán, que es un tema, una demanda estrella de Teherán. Y mientras en Gaza, el ministro Israel Katz anuncia que quieren avanzar en el plan de inmigración voluntaria de la Franja de los Palestinos. En las últimas horas han abatido a un alto mando de Hamás. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Con esta incertidumbre en Oriente Próximo, sin avances claros en Irán, ¿qué está pasando y qué se espera que vaya a pasar con los precios? Jordi Fábrega. Pues lo que está pasando es que los precios siguen notando los efectos de la guerra. Tenemos al petróleo al borde de los $100. Está un 40% más caro que hace 3 meses, justo antes de que empezara la guerra. La gasolina y el gasóleo también están más caros que entonces. Hoy en las gasolineras de la península y Baleares pagamos por el litro de diésel 23 céntimos más que hace 3 meses y por el de gasóleo también nos toca pagar más, casi 10 céntimos más por litro. Subidas en los precios energéticos que, por su persistencia, empiezan a transmitirse ya al resto de la cesta de la compra y hacen que la inflación esté ahora más alta y vaya a estar más alta en los meses que vienen que cuando empezó este 2026. Jordi, gracias. Hasta luego. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, se aparta todavía más de la gestión de la compañía para defenderse de la acusación por el asesinato de su padre. En realidad ya no tenía funciones ejecutivas. Él envió una carta a los trabajadores de la compañía en la que escribe: he querido y quiero profundamente a los míos y de una manera muy especial a mi padre. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. Barcelona, Andrea Villoria. Es la primera vez también que el acusado se pronuncia públicamente. Lo ha hecho en una carta abierta enviada a los 18.000 empleados de Mango, en la que Jonathan Andic ha anunciado que deja temporalmente su asiento en el Consejo de Administración para centrarse ya en defender su inocencia. Escribe que la atención y foco que exige la causa es incompatible con el alto compromiso de su cargo en Mango, aunque según fuentes de la compañía hace tiempo que no tenía ya funciones ejecutivas diarias. En cualquier caso, el primogénito dice sentir dolor, impotencia y frustración, es literal, por su imputación por homicidio, una acusación que tacha de injusta e infundada. También Mango ha cerrado filas con él. En otro comunicado, el presidente de la compañía, Tony Ruiz, ha trasladado su máxima comprensión y apoyo a Jonathan Andic, que conserva junto a sus hermanas el 95% de las acciones de Mango. En tanto que decisión temporal, la compañía confirma a la SER que de momento no se le va a reemplazar en el cargo de vicepresidente. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. La Junta de Andalucía dio anoche por estabilizado el incendio que quemaba el Parque Natural de Doñana desde el domingo. Entre los factores que han complicado la extinción del fuego, las altísimas temperaturas registradas en el Valle del Guadalquivir, el fuego ha afectado un total de 400 hectáreas. Antonio Sanz es el consejero andaluz de la Presidencia. Una primera estimación, desde luego, nos lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado. El Ejecutivo apunta a un origen intencionado. En Estados Unidos, la noticia es el examen médico que ha pasado Donald Trump y que devuelve a su estado de salud a los comentarios de la política estadounidense. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Es la 4ª vez que visita el médico en lo que lleva de mandato y esta frecuencia vuelve a poner a su salud en el punto de mira. Y es que a 2 semanas de cumplir 80 años son frecuentes, por ejemplo, sus hematomas en las manos que se intenta tapar con maquillaje.
maquillaje. Su jefa de prensa los atribuye a su frenética actividad, con constantes apretones de mano, y los causa una insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y común entre gente mayor. A veces se le ha visto a punto de dormirse en eventos y reuniones, y hace unos meses se sometió a una resonancia magnética. Resonancia que, según Trump, salió perfecta y también bordó el test cognitivo. El presidente, sin embargo, no ha revelado a qué tipo de pruebas se ha sometido esta vez. La ley tampoco le obliga a hacerlo, pero a pocos meses de las legislativas se empeña en proyectar fortaleza. Y es que, según una encuesta reciente, más de la mitad de los ciudadanos creen que Trump no tiene la agudeza mental necesaria para presidir el país. Y la NASA ha encargado a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que dé el primer paso para construir la base que quieren levantar en la Luna dentro de unos años. Javier Ruiz Martínez. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha detallado que la empresa de Jeff Bezos enviará a la Luna su módulo Blue Origin Mark I Endurance, un aterrizador robótico que llevará las primeras toneladas de carga pesada al hostil Polo Sur lunar, donde se pretende instalar una base de aquí a unos cuantos años. Con esto la NASA arranca una ambiciosa fase de 25 lanzamientos para que de aquí a 2030 haya una pequeña colonia humana que pueda vivir de forma permanente en nuestro satélite. Ahora mismo la NASA, la realidad es que no tiene una nave capaz de posar con seguridad astronautas humanos en la Luna. Por eso necesita que Blue Origin, propiedad de Bezos, y SpaceX, de la que es dueño Elon Musk, prueben sus naves con este tipo de misiones. Hasta 2028 nos espera que las Artemis 4 y las 5 consigan alunizar con humanos en el satélite. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.